televisión otra vez esas cosas? Pero si estamos hartos de oírlo. Me encanta. Planta rostro al hambre, siembra. Pues os animo a eso. Y el hecho de que estéis aquí es una manera de que queréis plantar rostro, ¿verdad? ¿No? ¿Qué proyecto vais a apoyar este año con vuestro dinero? Hacer unos baños. Hacer unos baños, ¿verdad? Importante, que puedas irte a hacer tus necesidades un poco a gusto. Lo más importante es que vais a apoyar a un colectivo de discapacitados físicos, de ciegos y de mudos. Y vamos a hacer una pequeñita experiencia, pero no os empecéis a reír, ¿eh? Para conectar con ellos. Y para que no solamente sea, pues eso, dar un dinerito así, sino intentar conectar con lo que ellos sienten, vamos a hacer primero un pequeñito ejercicio. Todo el mundo va a cerrar los ojos, somos ciegos. Vamos a imaginar que somos ciegos con esos ciegos de Kenia. Venga, todo el mundo cierra los ojos. Una experiencia de hablaros, pero sin palabras. Vais a deciros unos a otros, solo con gestos, ¿eh? Sin palabras, pero es que sois unos loros. Sin palabras. Porque vais a apoyar a estos, a chicos y chicas con problemas. Intentaros comunicar algo, lo que queráis, pero no os lo digáis, ¿eh? Solo con gestos. Y luego íbamos a cenar y a bailar. Ajá, eso es lo que has dicho. Ah, muy bien, vale. También se puede dar la comunicación, ya ves. Puedes, en situaciones así, hay momentos difíciles, de incomprensión, yo que agregar a lo difícil que nos resulta entrar en la piel de otro que es diferente, ¿no? Y intentar comprender, ponernos en su lugar. La verdad es que es muy difícil, pero no es imposible. Y esa es una manera de sembrar. Es decir, bueno, intentar hacernos cargo de lo que vive en el Congo varios años. Y allí fue una amiga mía que es fisioterapeuta, unos 3 meses de voluntariado, ¿no? Y al final hizo un montaje que me parece precioso. ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? Para reflexionar sobre qué. Sobre los niños pobres. Sobre cómo viven. Sobre cómo viven. ¿Qué más? Sobre los niños del Congo. Podrían ser los de Kenia, ¿eh? Sobre lo poco que tienen y todo lo que tenemos nosotros. Un gran contraste, ¿verdad? ¿Por qué más? Os lo he puesto. Lo bonita que es África. Bonita que es África. Parve. ¿Cuál era la última palabra que aparecía? No, la Aguirre no. Pero si me acabáis de decir lo pobres que son, lo poco que tienen, bueno, lo bonito que es África, pero casi todo como... A ver quién les ayuda. Para ver, A ver quién les ayuda. a ver quién se... Y entonces con eso, a ver si hay esperanza. Siempre hay un lugar que esperamos ayudar. Siempre hay un lugar para echar una mano. Pero lo he puesto por otra cosa. No. Porque aunque tienen poco, son felices. Sí. Y sobre todo lo he puesto pensando en nosotros. Que siempre creemos que nosotros somos los que les vamos a dar mogollón, ¿eh? Nosotros les vamos a dar nuestro dinero ahora de la cena solidaria, luego les vamos a mandar con nuestras ropas que echamos al contenedor, que bueno, se nos ha quedado, que queremos nuevos modelos, entonces eso se lo damos a ellos. Parece que siempre somos nosotros los que damos, ¿verdad?
Y justamente este montaje viene a decir otra cosa. Claro, la letra igual no la habéis seguido muy bien, pero la letra dice al final, ¿quién da a quién? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién confía más? ¿Quién ayuda más? ¿Quién abre más la casa? Pues ese montaje quiere decir que no nos sintamos nosotros, ya con esto voy a acabar, los buenitos, los que vamos por la vida de buenos ayudando a los pobrecitos, sino que pensemos que ellos están en una situación así, fruto de la injusticia, y que ellos también dan y mucho, y que lo que dan sobre todo es la última palabra. ¿Cuál era? Esperar. Pues, Bale, ikas dezagun gozatzen eta disfrutatzen. Dana da zuentzako. Odori gu hemen dagoen guztia, bale? Zerbakia da gutxinekoa, bakizue gure lema zein den, garenok. Ez asko eta ez gutxi, gara garenok. Bai, orduan, nondi datozte, adina, bestea, dana berdin da. Hemen gara, primeran pasatzeko gaur, eta esango izuen nola dagoen antolatuta guztia. Pues estaba diciendo que Teodori, todos los que estamos aquí, todo lo que tenemos aquí, todo lo que estamos haciendo es para vosotros, para que lo gocéis. Es el único sentido que tiene esto. Y que no importa si somos muchos, pocos, unos más pequeños, más grandes, el lema nuestro es Garenok, que en euskera significa los, las que somos, todo lo demás nos importa un bledo. Si salimos en la foto, si somos muchos o somos pocos, son tonterías. Este es el momento, está hecho para vosotros y para que lo paséis fenomenal.